8:12 de la mañana. Y bueno, mientras ellos se ponen de acuerdo, conversemos de un tema bastante importante también. Y es que le voy a contar que en nuestro país hay aproximadamente 500,000 adultos o mayores. Y bueno, en Costa Rica, y realmente llegan a una edad donde decimos popularmente, ellos están para chinearlos. Siempre lo hemos dicho, no hay mayor honor que cuidar de quienes cuidaron de nosotros. Pero fíjese lo preocupante de este dato, un 20% son víctimas de agresión, y entre este tipo de agresiones está la patrimonial, es decir, cuando un hijo quiere manejar todos sus bienes o incluso hasta los tiene a nombre de él. Hoy nos acompaña, tenemos la grata visita de la licenciada Emilia Williams para conversar acerca de este tema. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en la revista. Hola, gracias Paula, muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que hemos tratado, ¿verdad? Pero se vuelve cada vez más común. No hay como misericordia o no hay compasión en muchas ocasiones, en muchos de los casos que vemos, donde desafortunadamente tal vez ya el adulto mayor va perdiendo sus capacidades, y esto es aprovechado por gente cercana, no solamente hijos, estamos hablando de cuidadores, del sobrino, del nieto y demás. Coméntenos acerca de este tema. ¿Cómo podemos hacer para proteger a nuestros adultos mayores de la agresión patrimonial? Bueno, creo que lo primero como sociedad es que nosotros tenemos que entender que las personas adultas mayores tienen su integridad completa, ¿verdad? No porque sean personas que ya van pasando en años, ¿verdad? Ojalá todos logremos llegar a esta edad. No por eso las personas van perdiendo dignidad, ¿verdad? Por el contrario, tienen garantizadas todas sus facultades, tienen garantizados todos sus derechos, y como tal tenemos que protegerlos. Nosotros como sociedad tenemos esa deuda. Por suerte la legislación costarricense sí es completa en cómo darnos herramientas para protegernos, y también hay centros de adultos mayores que les pueden ayudar cuando increíblemente ni siquiera en su propia familia pueden confiar. Licenciada, ¿cómo hacemos, por ejemplo, una pregunta muy básica pero muy importante? Cuando nos estamos dando cuenta como adulto mayor de que mi hijo ya me está poniendo que a firmar papeles, que mire, yo me encargo de su pensión, yo se la administro, ¿cómo me defiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, aquí hay que evaluar cada caso en particular, ¿verdad? Hay casos muy fáciles de resolver cuando la persona adulta mayor tiene sus facultades mentales intactas, ¿verdad? Entonces, esta misma persona es quien va a decidir quién le va a colaborar para las cosas que él necesita apoyos. Aquí hay que entender que así es como hay que conceptualizarlo. Hay personas que necesitan, tal vez por su edad, un apoyo, pero este apoyo es ¿cómo? Respetando su propia voluntad, respetando sus propias decisiones y la forma en que ellos quieren manejar su dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos casos las personas que proveen estos apoyos se aprovechan de esta situación. Entonces el apoyo no es conforme a la voluntad de la persona adulta mayor, sino conforme mi propia voluntad. Claro. Y aquí es donde empezamos a ver los roces familiares, ¿verdad? Donde hay personas que nos dicen, nos consultan, ¿qué hago? Mi hermano se aprovecha constantemente de mi papá o mi mamá adulta mayor. Y entonces ahí es donde hay que intervenir, ¿verdad? Pero cada caso se va a ver en forma diversa, individual, dependiendo de cuál es la situación familiar. Hay varias formas y varias herramientas que se pueden utilizar, pero hay que evaluar cada caso concreto. ¿Cómo cuáles herramientas, licenciada? La más importante herramienta es un procedimiento judicial, que es el procedimiento de salvaguardia. Este procedimiento se tramita ante los juzgados de familia y le van a permitir a esta persona adulta mayor, digamos que fijar a una persona que le va a funcionar como un guardador. Entonces, esta persona guardadora, según el juez disponga, le va a ayudar. Entonces, te doy un ejemplo concreto. Hay personas que, por ejemplo, no son hábiles utilizando la tecnología. Entonces, necesitan, por ejemplo, ir al banco, utilizar un cajero electrónico, hacer un depósito electrónico. Entonces, la persona guardadora de su confianza es quien le va a colaborar, dándole apoyo, pero recordemos siempre conforme la voluntad de la persona adulta mayor. Y cómo también se protege esta persona guardadora de que efectivamente está haciendo una administración adecuada de los bienes del adulto mayor, también por ese lado, porque puede venir perfectamente cualquier otro miembro de la familia a decir, no, usted no está haciendo las cosas bien, se está dejando esto o está sacando provecho de esto. Correcto. Esta resolución que se dicta en el juzgado son resoluciones muy completas, donde la persona que se propone como guardadora tiene que demostrar que tiene solvencia moral,
que tiene solvencia económica, que tiene el mejor interés de la persona adulta mayor. No solo es para personas adultas mayores, también es para personas con discapacidad, que también requieren estos apoyos. Entonces la persona va a tener que demostrar que es una persona solvente moralmente. La persona juzgadora va a tener que evaluar esto y le va a decir, estas son sus posibilidades y facultades y de aquí usted no puede pasar, ¿verdad? Por ejemplo, usted no puede vender un bien a nombre de la persona, claro, ¿verdad? Ese sería como un límite. O alquilarlo, sacarle provecho propio. Eso es como un límite muy claro que las resoluciones de este tipo imponen, entonces el resto de familiares se queda tranquila. Lo que pasa es que suele haber roces, ¿verdad? Suele haber roces acá. Y aquí es importante, como te digo, evaluar el caso concreto, porque hay situaciones donde efectivamente pueden ser cosas del día a día, malentendidos, y hay situaciones donde ya estamos hablando de violencia patrimonial. Sí, licenciada, en el caso de los guardadores o los administradores de los bienes o el patrimonio de los adultos mayores, ¿se les tiene que hacer algún tipo de estudio previo para, antes de tomar la decisión, el juez de decir, bueno, sí, usted tiene la facultad moral para hacerse cargo de esto? Correcto, estos son procedimientos que se llaman no contenciosos, entonces son procedimientos, digamos, de tramitación sencilla. Sin embargo, al juez de familia le tiene que quedar claro que esta persona tiene el mejor interés de la persona adulta mayor en este caso o con discapacidad y que va a velar por su voluntad, por cumplir su voluntad. Y esta concepción de esta legislación es que la persona no es una persona, voy a decir una palabra que ya no se utiliza, no es una persona incapaz, ¿verdad? Es una persona que necesita ayuda. Yo les pongo a mis clientes siempre un ejemplo, por ejemplo, las personas que ejercen el voto, que son adultos mayores, necesitan un apoyo para ejercer el voto, pero quien dice por quién va a votar es el adulto mayor, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo, es un apoyo, ayudarle en el día a día, comprarle el diario, sacar la pensioncita del banco, y disponer de su dinero como esta persona quiere y no como este cuidador desearía, ¿verdad? Aquí es importante también que hay muchos guardadores de hecho, o sea, personas que ejercen esta función sin haber sido nombrados por un juez. Entonces, estos son los casos donde más problemática vemos. Ok, y ahora usted mencionaba un tema muy importante. Puede ser que, no sé, mi papá adulto mayor, mi mamá adulta mayor, viva con mi hermano o viva con incluso mi hijo o mi hija, y yo veo que se están aprovechando de él. Yo como tercero que vivo en otro lado, ¿cómo puedo velar por los intereses de esta persona adulta mayor? Que por lo general se dejan a veces envolver muy fácil por el vínculo afectivo que existe. Correcto. Vemos muchísima manipulación, ¿verdad? De personas que tal vez no tienen el mejor interés. Y aquí, si el caso es grave, ¿verdad?, está abierta la posibilidad de recurrir a los juzgados de violencia doméstica. Los juzgados de violencia doméstica ven esos temas. Nosotros muchas veces pensamos o tenemos la errónea concepción que los juzgados de violencia doméstica son solo para relaciones de pareja o para relaciones intrafamiliares, y no, es mucho más amplio. Los juzgados de violencia doméstica pueden ver este tipo de violencia patrimonial. Por supuesto que hay que evaluar si la situación efectivamente es así, ¿verdad? Si no es una percepción propia, sino que efectivamente hay un abuso acá, y podemos recurrir como familiares interesados a este juzgado a nombre de esta persona adulta mayor para poder ayudar a resguardarse. También otro caso muy común que nos llega siempre por redes sociales, el hijo tortero que se metió en deudas, que se compró cosas que no podía pagar y entonces llega en su papel de víctima, ay mami, ay papi, es que no me alcanza, viera esto, viera lo otro, y el adulto mayor saca de su platita constantemente para estarle ayudando a este hijo tortero. ¿Hay alguna manera legal en la que podamos defender a ese adulto mayor porque lo está haciendo con sus emociones, con su corazón y no realmente con la razón? Sí, aquí de nuevo va a depender del caso concreto. Hay situaciones donde efectivamente esa es la voluntad de la persona adulta mayor, y si esa es la voluntad de la persona adulta mayor, pues habrá que respetársela. Pero hay situaciones donde esta no es la voluntad de la persona adulta mayor, sino que está siendo manipulado, está siendo envuelto, está siendo engatusado por esta persona, y en este caso sí tenemos varias posibilidades que están en la ley. Es una ley específica de protección a la persona adulta mayor que define este tipo de conducta de violencia patrimonial y nos da las posibilidades como familiares de recurrir a remedios legales. Y es común también, licenciada, cuando por ejemplo el hijo pone como fiador a su papá o a su mamá adulta mayor y a que ponga a responder incluso propiedades o el carrito que tanto cuida y guarda durante años el adulto mayor, y al final el hijo no paga y lo embargan. Sí, esta es una situación muy triste y la vemos con cierta frecuencia. Hay un específico artículo de la Ley de Protección al Adulto Mayor
que nos da una solución para este tema y como se concibe es explotación del adulto mayor. Vea que es súper grave, ¿verdad? Es explotación del adulto mayor y se impone inclusive una pena de prisión para personas que exploten al adulto mayor de esta manera, lo hagan despojarse de sus bienes en su propio beneficio. Entonces está clarísimo en la ley y tiene un remedio importante que es la nulidad de ese traspaso, ¿verdad? Si se logra demostrar que esa persona engañó a la persona adulta mayor, la manipuló, le dijo, no, fírmame aquí, es para cualquier cosa, y es para algo de la pensión, y resultó que era un traspaso, ¿verdad? Que eso lo vemos, no son casos que no suceden, ¿verdad? Eso lo vemos. Entonces, ese tipo de cosas generan no solo la responsabilidad penal para esta persona que se aprovechó, sino que es lo más importante, generarían la eventual nulidad de ese traspaso. Entonces, el bien vuelve a la persona adulta mayor, ¿verdad? Es una figura legal muy importante, poco utilizada, pero está ahí en la ley. ¿Y eso lo puede tramitar por medio de un abogado? Sí, necesariamente. De un abogado. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si el adulto mayor dice, bueno, está bien, voy a poner a responder mi casita? El hijo no paga, hay un embargo y tienen que sacar al adulto mayor de casa, de su casa. De su casa. Aquí hay dos situaciones diferentes, muy tensas, ¿verdad? Muy complejas. Por un lado, el banco, ¿verdad? Por ejemplo, tiene derecho a recuperar el bien. Y por otro lado, tenemos que resguardar los derechos de la persona adulta mayor. Lo que ha dicho aquí la jurisprudencia, la Sala Constitucional concretamente, es que el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial, todos los encargados de los desalojos, tienen que evitar que este desalojo sea muy violento, ¿verdad? Que sea por la fuerza. Y tiene que haber coordinación con otras entidades para poder darle una solución de vivienda a este adulto mayor, que definitivamente perdió su casa, ¿verdad? Es tristísimo, pero que al menos se coordine con otras entidades, específicamente con el CONAPAM, para que esta persona adulta mayor tenga una solución de vivienda al menos transitoria. Es una situación devastadora, ¿verdad? Totalmente. Cuando esto sucede, personas que han trabajado toda su vida por un bien y lo pierden de esta manera. De esa manera y por una irresponsabilidad y también siento yo que hasta cierto punto un nivel de crueldad por parte de sus propios hijos, que uno nunca quisiera ver a sus papás mal porque saben lo que sacrificaron durante una vida por uno. Totalmente. ¿Verdad? Ahí es importante revisar la voluntad de la persona adulta mayor y si existió este vicio de la voluntad de manera que se pudiera anular el traspaso, la hipoteca, ¿verdad? Cualquier cosa, cualquier negocio ahí jurídico que se pueda anular. No es fácil, ¿verdad? Es un tema probatorio complicado, pero revisarlo antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Cuando ya hay un remate ya es todo muy complicado. Licenciada, mira que ayer nos llegó por medio de nuestro Facebook un caso de un adulto mayor que resulta que el hijo se casa con una muchacha, viven los tres en la misma propiedad, pero de repente a la muchacha le empieza a estorbar el adulto mayor. Suena muy duro, pero así es. Entonces deciden sacarlo de su casa. ¿Qué se puede hacer en este caso a nivel legal? Bueno, muchísimas cosas, ¿verdad? Es un típico caso de violencia doméstica, donde habría que revisar a nombre de quién está la propiedad, por qué lo sacó, cómo lo sacó, ¿verdad? Pero si es su propia casa, pues el adulto mayor tiene todas las de ganar en esta situación, que se asesore, que busque una ayuda profesional, pero definitivamente nadie lo puede sacar de una casa que es propia. Hablemos también del tema de las mortuales. Ese es otro también que preocupa mucho a nuestros televidentes y, por ejemplo, hay papás, adultos mayores también, que temen dejarle problemas a sus hijos con temas de mortuales. Entonces lo que prefieren hacer es un traspaso por donación de una vez, que deben tener en cuenta ellos a la hora de tratar de protegerse también. Vea, Paula, esto es un caso que pasa todos los días, ¿verdad? Y yo lo que le digo a mis clientes es lo siguiente, ¿verdad? Ellos llegan a mi oficina y me dicen, es que yo no quiero que mi hijo pague la sucesión, entonces mejor lo voy a traspasar de una vez. Y yo le digo, ¿usted confía en su hijo? Supongo, sí, yo confío mucho en mi hijo. ¿Usted sabe con quién se va a casar su hijo o su hija en el futuro? Usted no sabe. Entonces usted no puede saber cómo va a confiar usted en una persona que no es su familia. Yo no le recomiendo a nadie hacer eso, ¿verdad? Bueno, al menos si lo van a hacer, ¿verdad? Si una persona adulta mayor ya se decidió a hacer esto, pues al menos que él o ella conserven el usufructo, ¿verdad? Que le hagan esta donación al hijo, la nuda propiedad se llama, ¿verdad? Que le den como el cascarón de la propiedad y ellos conserven el usufructo de manera que
su destino no está en manos de un tercero que ni siquiera conocen. Sí, totalmente. Si falla un hijo, no va a fallar un tercero, ¿verdad? Exactamente. En el caso, por ejemplo, de los dineros, cuando el hijo llega y le dice, mamá o papá, abramos una cuenta mancomunada, el adulto mayor fallece, solo uno de los hijos tiene acceso a esa cuenta, ¿qué pasa? Terrible idea, pésima idea, porque las cuentas mancomunadas lo que sucede es que la persona que sobrevive, ¿verdad? El supérstite puede retirar la totalidad de los fondos. Entonces, si fallece un papá o mamá y tienen más hijos y solo un hijo está en la cuenta mancomunada, ese hijo va a retirar todo el dinero. Entonces luego llegan a mi oficina y me dicen, es que mi hermano no me devuelve pero ¿cómo lo obligamos? Sí, si él no, era no el hay, único en la cuenta. No hay papeles. Entonces, exacto, aquí la recomendación es a las personas que quieren tener a sus hijos de beneficiarios que lo hagan no en forma mancomunada, sino que sea una cuenta individual y pongan a sus hijos de beneficiarios. De esa manera evitan, ¿verdad?, tener que abrir una mortual, una sucesión, y todos los hijos van a poder retirar los fondos. Licenciada, ahorita escuchando las explicaciones tan claras que nos está dando usted y todas las opciones con las que cuentan los adultos mayores, se me viene a la cabeza un tema, y es que no solamente estamos hablando de agresión patrimonial, de la agresión patrimonial viene también acompañada por lo general de agresión emocional, psicológica, donde le dicen al adulto mayor, ya usted no puede ir al banco, ya usted no está para ir a hacer esos trámites, fírmeme un poder, yo voy al banco y hago las vueltas que tiene que hacer, ya usted no puede, y el adulto mayor termina creyéndose una persona que ya prácticamente no vale, no puede hacer nada por sí mismo. Esto también es aprovechado por gente, no estamos hablando solo de hijos, sino familiares o personas cercanas, para poco a poco irse adueñando del patrimonio de esa persona mayor. Sumale la barrera tecnológica que muchas de estas personas tienen, ¿verdad? Entonces, total. Las personas que las quieren, que las acompañan, en lugar de decirles, mami, papi, vení, te voy a enseñar cómo usar esta aplicación, ¿verdad? Bajemos esto en tu teléfono, todos tenemos teléfonos inteligentes, hasta los adultos mayores, por dicha, ¿verdad? Vení con paciencia a enseñarle a la persona. Eso es apoyar a una persona, eso no es aprovecharse de una persona. Pero es que muchas veces no tenemos paciencia. Entonces, porque no entendimos a la primera, no sabes, es que vos no sabes, ¿verdad? Y ahí empieza la agresión. Y yo veo mucho también como, bueno, llega la pensioncita y toda la familia está ahí. El día que llegó la pensioncita, estamos todos almorzando en la casa del adulto mayor. Cuando ya se va acabando la pensioncita, ya no hay nadie. Otra vez. ¿Verdad? Entonces es muy duro, es muy triste, pero es una idea de cómo concebimos, ¿verdad?, como sociedad a las personas adultas mayores. Y lo más importante que nos tiene que quedar es que estas personas valen muchísimo, valen lo mismo que nosotros, saben lo mismo que nosotros, exactamente igual, tienen su integridad completa. Lo que necesitan tal vez es un apoyo, pero que este apoyo sea desde lo que ellos quieren, ¿verdad? Desde el respeto siempre. Y es que ahora usted tocaba un tema también muy interesante, y es el tema de la tecnología. Ahorita nosotros pues estamos jóvenes y manejamos la tecnología, aprendemos rápido y demás, pero no pensamos nunca que nosotros también vamos a llegar a esa etapa de la vida. Si tenemos suerte. Si tenemos la suerte y la bendición, exactamente, y que la tecnología va a ser todavía más avanzada de lo que es ahora, y vamos a ser nosotros quienes vamos a necesitar esa ayuda y ese soporte. Correcto. Licenciada, qué importante también el tema de yo como hijo, aunque no esté viviendo con mi papá o con mi abuelita o con mi abuelito, estar siempre pendiente de que el cuidador o cuidadora realmente esté haciendo un uso adecuado de los recursos de ese adulto mayor, porque por allá que tiene un apartamento y a escondiditas lo estoy alquilando yo y me estoy dejando esa plata yo. Entonces, ¿cómo yo, ¿cómo lo podríamos mencionar? Como persona externa a la vivienda del adulto mayor, me puedo mantener al tanto sin generar roce con el cuidador o cuidadora? Sí, es importantísimo siempre mantener abierta esa comunicación con la persona adulta mayor, que esa persona nos tenga confianza, porque muchas veces nos llegan casos cuando ya el abuso y la violencia tiene muchísimo tiempo, y entonces uno le pregunta a la persona adulta mayor, pero ¿por qué usted no comunicó? ¿Por qué no le dijo a sus otros hijos, verdad? Y la respuesta es que mi hijo pasa muy ocupada, mi hija siempre está muy ocupada, yo no le quería llenar la cabeza, no la quería molestar, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la persona, el otro hijo que no sabía, no está suficientemente pendiente de esta persona, ¿verdad? Esta persona necesita que la escuchen, necesita tener una persona de confianza, ¿verdad?, a quien pueda recurrir, porque estas cosas pasan más a menudo de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Y si no hay nadie en la familia donde esta persona pueda recurrir,
También hay asociaciones, por ejemplo, una buena es la Asociación Gerontológica Costarricense, que tiene cursos inclusive de educación financiera para personas adultas mayores, súper importante. Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO se llama, sí. Ah, genial. Sí. Eso Ellos es tienen muy fuerte, muy convenios, valioso. con, por ejemplo, con bancos, con protectoras de crédito, donde ellos pueden hacer estos cursos que son gratuitos de educación financiera para personas adultas mayores. Licenciada Emilia Williams, una conversación muy enriquecedora, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la revista. Muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes. Esperamos verla muy pronto, la próxima semana, si es posible. Continuamos con más.